Hermanos, uno pensaría que habiendo llegado a terminar de leer así rápidamente el capítulo 6 de Romanos, ya podíamos pasar directamente al 8. Pero no, entre el 6 y el 8 está el 7. Este capítulo 6 es tan glorioso, pero a veces nos ocurre una trampita. Pensamos que estas cosas se dan en la carne. Es una provisión tan gloriosa. Uno pensaría, después de esta provisión inmensa, ¿por qué no pasamos directamente al 8? Porque existe una trampita en la carne. Estas cosas son así en Cristo. Esas cosas son así en el Espíritu. Si andamos en Cristo y en el Espíritu, estas cosas son así. Pero todavía tenemos la opción de andar en la carne. Y por eso ya va a hablar de una lucha entre la carne y el Espíritu. En la carne heredamos la condición caída de Adán. Y en el Espíritu heredamos a Cristo y la victoria de Cristo. Pero ahora Dios quiere darnos una explicación en su palabra que está en el capítulo 7 y también en el 8, donde nos vamos a encontrar con la palabra ley en 4 ocasiones y se refiere a 4 leyes diferentes, lo cual nos muestra lo complicado de nuestra situación. Va a hablar de la ley de Dios escrita en tabla de piedra, que es muy buena, pero va a hablar de la ley del pecado y de la muerte que opera en la carne. Y va a hablar también de la ley de nuestra mente, la de nuestra alma. Y por fin en el 8 va a hablar de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. 4 leyes diferentes. O sea que somos personas en las que operan distintas realidades. Depende si estamos en el Espíritu o estamos en la carne. ¿Ve? Entonces Dios quiere que sepamos que esas 4 leyes operan en esferas diferentes. Y si nosotros nos deslizamos de una esfera a la otra, quedamos bajo el poder de una o de otra ley. Entonces, vamos a leer el capítulo 7. ¿Por qué el Espíritu Santo colocó el capítulo 7 entre el 6 y el 8? Si veníamos tan bonito en el 6, ¿por qué no pasamos directo al 8? Para que sepamos en qué plano es que funciona esto del 6. Amén. Entonces, 7:1. ¿Acaso ignoráis? Y viene todavía con esa palabra clave ahí, saber. ¿Saber ignoráis? Saber. ¿Ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, porque Pablo le escribió esta carta a los cristianos que había en Roma, que él iba a visitar después, pero por ahora les adelantó el Evangelio y sabía que muchos habían venido del judaísmo y conocían la ley de Moisés. La ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Él va a tomar un ejemplo de la ley. Va a figurar la ley y el hombre, la ley y la carne, como si fuera un matrimonio. Y dice, ¿por qué? Y empieza a usar la figura del matrimonio. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Note, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que el marido ejerce una potestad sobre la mujer mientras el marido está vivo. Cuando el marido muere, él ya no puede ejercer esa potestad sobre ella.
Y entonces dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, desde ese momento, ¿no? Si muriere, será, dice, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, vosotros, hermanos míos, son los cristianos, o sea, es la esposa que murió a ese marido. Ella murió a la ley. Ella murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, ella murió con Cristo y fue liberada del marido llamado ley, para que seáis de otro. Murió a uno para ser de otro. ¿Cuál es este otro? Marido. Ya no es la ley. Ahora es Cristo, el otro marido. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que mientras estábamos casados con la ley, no podíamos llevar fruto, pero como hemos muerto a la ley, ahora quedamos libres para casarnos con Cristo. Y nos casamos con Cristo para dar fruto. Para dar fruto. Por la ley no damos fruto. Por la ley se conoce que somos débiles en la carne. Pero como hemos muerto, fuimos libres del marido llamado la ley. Y ahora nos casamos con otro marido que es Cristo, o sea, en otra esfera. Morimos a esta esfera y entramos en otra. Entonces dice así, porque mientras estábamos en la carne, o sea, nosotros vivitos y en la carne, y el marido, la ley vigente, imagínense qué fórmula explosiva. Dice, mientras estábamos en la carne, note cómo Pablo habla como que ha experimentado algo diferente a estar en la carne. Estábamos en la carne, estábamos sujetos a la ley, y la ley, al exigirle a la carne manifestaba su condición pecaminosa, que él va a explicar ese juego psicológico. Porque aquí estamos todavía en el lugar santo. Por eso hablo de juego psicológico del alma, porque el espíritu es el lugar santísimo desde el 8, pero todavía estamos 5, 6 y 7 en el alma, pero también en el espíritu. Entonces dice acá, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, y mire lo que dice Pablo, tan raro para los psicólogos de hoy, pero los psicólogos de hoy tienen que aprender este capítulo que nos habla de 4 leyes. No solamente nos habla del super yo de Freud, nos habla de 4. Porque Freud dividía la psiquis en el ello subconsciente, en el yo consciente y en el super yo, que era como decir la ley de la sociedad en la cual vivimos. No voy a entrar en psicoanálisis, pero como yo sé que hay algunos que son psicólogos, es para asociar esto y analizarlo desde la Biblia. Entonces dice así, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Note qué frase. Las pasiones pecaminosas eran por la ley. O sea que mientras no hay ley, la gente parece inocente. Pero si le dice, no mire para la derecha, no vaya a mirar a la derecha, no miren a la derecha, pero ¿qué será lo que hay en la derecha? No mire a la derecha. Ahí va a decir, ¿qué es lo que hay allá a la derecha? Inmediatamente quiere mirar. Si nadie le dice que hay algo que no tiene que mirar, a lo mejor usted mira para la izquierda, ¿verdad? Pero de tanto decirle que no mire,
le da ganas de mirar, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo era que hacían propaganda para los muchachos allá en un barrio. Película prohibidísima, prohibidísima. Todos los muchachos querían ver la película, porque era prohibida. Y prohibidísima, todavía mucho más la querían ver. Si no hubieran dicho nada, no hubieran hecho propaganda que estaba prohibida, a lo mejor nadie ni siquiera se interesaba en ver qué película será esa. Pero como decían que era prohibidísima, todos la querían ver. Y eso es lo que dice acá. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, prohibidísimo, obraban en nuestros miembros. Las pasiones obraban por la ley, por la cantaleta. ¿Cuántos muchachos se metieron en los extremos? Elton John, ese famoso cantante, no voy a hablar nada más de él, dice que se metió en toda su depravación y cosas por tanta cantaleta de su mamá. Porque a veces nosotros pensamos que la cantaleta es la que va a librar a nuestros jóvenes. A nadie se le libra con cantaleta. Es la gracia de Dios, es Cristo en nosotros el que nos libra, no la cantaleta. La ley no puede cambiar a nadie. O bueno, si lo cambia es para peor, cada vez más miserable. Y eso es lo que dice aquí: las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y eso lo va a explicar más adelante Pablo. Primero lo dice de manera corta y luego lo explica como es su estilo. Porque. Pero ahora, nótese ahora. ¿Se da cuenta? Este es el ahora de la nueva creación, es el ahora de Cristo en nosotros, es el ahora del Espíritu en nosotros y de nosotros en Cristo y de nosotros en el Espíritu, en la fe activa del Hijo. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos. Ahora ya no estábamos sujetos a ese marido, a ese binomio de la ley y la carne, mortal binomio, fórmula explosiva. Estamos libres de la ley por haber muerto, quedamos libres. Aquella en que estábamos, no ahora, estábamos sujetos, ahora estamos libres. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, no bajo el viejo. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra no quiere decir que podemos salirnos de la palabra de Dios, no. El régimen de la letra es el régimen de la ley. Si obedeces, mereces y tienes vida, pero si desobedeces, mueres. ¿Y quién pudo obedecer todo? Ninguno. Por lo tanto, en Corintios 2 dice que la letra mata. No quiere decir que el estudio, la investigación mate, no. La letra de la ley que condena al que no obedezca, esa es la letra que mata. Si cumples toda la ley, vives. Y si no, mueres. Esa es la letra que mata. ¿Y quién ha cumplido toda la ley? Nadie, solo Cristo. Entonces todo lo demás estamos muertos. No por estudiar alguna cosa, no, por la ley de Dios. Esa es la letra que Dios escribió. Si haces todo esto, vivirás por lo que haces. Por eso es que más adelante Pablo, aquí en esta misma carta, va a hacer un contraste entre el vivir bajo Moisés y el vivir en Cristo. ¿Ve? La letra que mata es la ley de Dios. El que está bajo el régimen de la ley y que pretende justificarse por la ley está condenado a muerte, porque no solo una ley, sino muchas veces la misma y otra ley ha desobedecido mucho. Por lo tanto, ya para pretender presentarnos ante Dios por haber cumplido la ley, no nos da el cuero.
Entonces ahora Dios hizo un nuevo pacto diferente al de la ley, y es el pacto en Cristo, el régimen nuevo del Espíritu. Y ahora que ya lo dijo, ahora va a explicar por qué acaba de decir de que las pasiones pecaminosas eran por la ley, y empieza a explicarlo. Y nos dice por qué. Dice, ¿qué diremos pues? Jesús también decía, ¿qué otra parábola les propondré? Mientras el Espíritu, el Padre le daba. ¿Qué diremos pues? Dice también Pablo, ¿la ley es pecado? No vaya a entender mal. El problema no es de la ley, el problema es de la carne. La carne no le da el cuero para obedecer a ese marido tan recto, tan rígido como la ley. El problema es que el marido es rígido, pero no le ayuda a su mujer, le muestra todo el versículo como debe ser. Mire, aquí dice que la mujer se debe sujetar, y aquí la quiere sujetar a punta de garrote. Sí, ella se debe sujetar, pero no dice que él la tiene que garrotear para que se sujete. ¿Se da cuenta? El marido que quiere que le obedezcan tiene que ayudar a la mujer, no obligarla a la fuerza, porque la va a enfermar. ¿De dónde va a sacar a ella para tantas exigencias? ¿Se da cuenta, hermano? No son las exigencias las que cambian, ¿no? Si no, pongamos un tremendo micrófono y parlante allá arriba en el techo y digamos, sujétense a la ley. Y listo, cambiamos a Chile. Pero ¿será cierto eso? ¿Será que con los micrófonos en alto, con las cantaletas, con facultades de derecho canónico vamos a cambiar a Chile? No, hermano. Solo por Jesucristo, solo perdonando, soportando. Gracia sobre gracia, don del Espíritu. Ahí sí se va cambiando Chile. Y no solo Chile, Colombia, cualquier otro mundo. Ese es el plan de Dios, no la ley. La ley era para que conociéramos el diagnóstico de nuestra condición caída. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios? Para eso es la ley. Para llevarnos del espejito del lavacro al altar de bronce donde Él murió por nosotros y nos llevó con Él a la muerte, pero también a la vida, la resurrección, la ascensión. Entonces aquí dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. El problema no es la ley. No vaya a pensar que estamos contra la ley. La ley es buena. Dice, en ninguna manera. Ya van varias veces que Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo, ahora Pablo comienza a contar su experiencia. Él había sido criado a los pies de Gamaliel, tratando de ser irreprensible conforme a la ley, cumplir todos los mandamientos, todas las cosas, y no podía hacer nada. A ese escogió Dios para que hablara, y lo acusaban, Pablo está contra la ley. Él no está contra la ley, dice la ley es buena, él no está contra la ley. Le acusaban de apostatar de Moisés, no, él no está apostatando de Moisés. No, el problema no es Moisés ni la ley, somos nosotros abandonados a nosotros mismos, porque en nuestra carne opera una ley de pecado y aún toda la fuerza de nuestra mente no consigue que venzamos el pecado. El problema no es la ley ni Moisés. Pablo no está mandando a apostatar. Lo que está diciendo es que lo único que nos salva es Jesucristo. Él no está apostatando, él sabe para qué Dios envía a Moisés. Y al mismo tiempo que Dios envía a Moisés y Moisés narraba la ley que es buena, Dios le mostraba los sacrificios y le mostraba el Mesías que vendría. ¿Por qué Dios no habló solo de la ley? Porque habló de sacrificios y del Mesías. Porque nadie se puede salvar por la sola ley. No es problema de la ley, es problema de la condición caída
del hombre adámico. Entonces todos los regalos de Dios vienen en Cristo y en el Espíritu, y no a la manera del régimen de la ley, sino del Evangelio de Dios. Entonces por eso él empieza y dice así: yo no conocí el pecado, sino por la ley. Antes que viniera la ley uno hacía las cosas malas, pero como no sabía, nadie le dijo prohibido, prohibido, prohibidísimo, prohibidísimo. Entonces él no conocía el pecado. Pero cuando la ley empezó a decir prohibido, no adulterarás, prohibido adulterar, prohibido robar, prohibido mentir, y uno se da cuenta que mientras más le prohibían, más quería hacer las cosas. Por eso dice que el pecado es por la ley. La ley lo que hace es exponer esa condición contradictoria, caída del hombre en Adán. Entonces, cuando vemos eso ya nos damos cuenta que el método de Dios no es la ley. La ley lo que hace es provocar y provocar y provocar el pecado, no porque ella sea mala, sino porque los malos somos nosotros, que cuando nos quieren enseñar no queremos que nadie nos enseñe. Nos quieren encaminar: no, ¿quién es usted? Yo hago lo que yo quiero. Así es el hombre. ¿Y cómo va a llegar Dios a nosotros? Ya llegó con la ley, y lo que hizo fue tener que condenar a muerte a todos. Y si el Mesías no muere, nadie se salva. Pero porque murió es que nos salvamos. No es que esté mala la ley, pero la ley no mejoró la carne. La ley no puede mejorar la carne. El que venció al pecado en la carne es Cristo. El que glorificó la naturaleza humana es Cristo. El que nos da a comer su carne para vida del mundo es Cristo. No es nada de cantaleta, de facultades de derecho. Hacemos la mejor constitución, pero hacemos al ladito de la ley la trampa. Legislamos todo como en nombre de la justicia, siempre a favor del pecado de algunos. Por eso el problema no es la ley, sino nosotros. En Adán, la carne vendida al poder del pecado por naturaleza, después de la caída de nuestros primeros padres. Entonces ahora dice así: yo, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. ¿Qué es eso de la codicia? Y empieza a conocer la codicia y después se le crece como un gigante que no puede dominar, porque al principio el arbolito es chiquitito y se vuelve un ave y va creciendo y creciendo y después se vuelve un roble. ¿Y cómo salir de ese roble? Si no podíamos salir de la plantita cuando era chiquita, y ahora que se volvió un roble. Si estamos abandonando nuestra fuerza no puede arrancar ese roble. Qué terrible condición del ser humano, que debe ser perfecto y no tiene con qué. Pero entonces dice aquí: yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y eso es correcto, es Dios, es justo lo que Dios manda. Mas el pecado, y ahora noten esta frase psicológica aquí, señores psicólogos, fíjese esta frase: el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Mire ese juego tan raro. El pecado no es la ley, es el pecado, pero el pecado toma ocasión por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia. El pecado produjo en mí toda codicia con la ocasión del mandamiento. La ocasión del mandamiento. O sea que mientras más mandamientos y catalamos y hacemos casuística, artículo primero, segundo, parágrafo, cómo se debe conducir todo, mientras más complicado sea el código,
más trampas hacemos. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, las cosas simples, el pecado está muerto. Pero si hacemos muchas leyes, hay que aumentar la policía, y luego la misma policía se corrompe, hay que hacer una policía de la policía y un código secreto y un cuerpo secreto para seguir a los otros secretos. Usted sabe cómo es de complicado eso, ¿verdad? Y dice aquí, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Oh. Mire lo que produce más pecado. Venido el mandamiento, solo exigencias. El pecado revivió y yo morí. Y hallé, mire el descubrimiento de Pablo, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, otra vez, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, no el mandamiento. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Esta sí es psicología celestial. Me engañó y por el mandamiento, que es la letra que Dios escribió en tablas de piedra, me mató. O sea, ¿en qué resultó la ley? En muerte. ¿Porque es mala la ley? No, sino porque se le dio una ley de ángeles a hombres miserables. Y es lo que Dios quería, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Pero para eso hay que nacer del cielo en la tierra. Sin nacer de nuevo no se puede. Y por eso la Biblia es completa. La misma Biblia que nos dice que seamos perfectos, nos dice cómo. Porque el Señor no solo le dice, sé perfecto, sino que no es un mandamiento para ser perfecto por sí mismo. Sé perfecto es como cuando le dijo, sea la luz. La luz no puede ser sola. Él hizo la luz cuando dijo, sé la luz. Y cuando él dice, sé perfecto, es porque Él te hace perfecto en Cristo. Pero sin Cristo, ¿cómo vamos a ser perfectos? Y eso es lo que hay que entender, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, la aletheia, la verdad, la realidad, vino por Jesucristo. Que ya lo anunciaba la ley, ya lo anunciaban los sacrificios, la ley, los mandamientos entreverados con sacrificios por todo lado, de toda clase de sacrificios, y la venida del Mesías anunciada. Desde que se anunció la muerte del hombre al mismo tiempo se anunció el Mesías. Entonces ahora dice aquí, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No hay ninguna manera, no es lo que es bueno. No me entiendan mal, dice Pablo, como lo malentendían. Lo acusaban que decía, comamos y bebamos, que mañana moriré. Eso no es mentira, no entendían a Pablo. Dios nos conceda entenderlo. Y dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ninguna manera, sino que el pecado, ese es el problema que no conocíamos, y para conocerlo vino el instrumentito, que es la ley. Vamos a ver con el termómetro cuánta fiebre tiene. Y vino la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley de los profetas. Y no nos den cuero ni para el primero ni para el segundo mandamiento. Y ahí descubrimos que no hay justo ni aún uno. Entonces ahí al lado del lavacro está el altar. ¿Ve? La ley nos sirve como ayo para llevarnos a Cristo. El fin
de la ley, no que se acaba, sino su objetivo es conducirnos a Cristo, que dependamos de Cristo y recibamos de Dios a Cristo y su Espíritu. Ese es el Evangelio de Dios. Entonces dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado que le damos en Adán, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, el pecado, pero por medio de lo que es bueno. Ahí nos damos cuenta cómo hay cierto bien mezclado con el mal en un mismo árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un mismo árbol que nos mata. Aunque tenga bueno junto con lo malo, nos mata. Lo que nos da vida es el árbol de la vida, porque a veces pensamos que es el árbol de la vida, del bien y el árbol del mal. No. Es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el que nos mata. Por eso lo que necesitamos es la vida, y la vida es el Hijo. Esa es la vida, el don de Dios, la dádiva de la vida eterna en Cristo. Entonces ahí dice, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El diablo siempre quiere profanar lo bueno. Por allá en Río de Janeiro hicieron un barrio. Todos los nombres de las calles son bíblicos. La calle Rubén, la calle Efraín, la calle Judá, la calle tal. Y todo es bíblico. Y hasta el barrio se llama Cidade de Deus, ciudad de Dios. Los peores traficantes, las peores degradaciones, justamente en ese barrio. Y algunos hacen una tremenda catedral y cuando se acaban los cristianos la venden para discoteca. Eso está pasando en Europa. Muchas catedrales ahora son galerías de arte. Claro que después vienen los desnudos y después vienen los bares, y hay bares que compran las catedrales en Europa. Y muchas hoy son discotecas. Ese es el diablo, ¿se da cuenta? Ese es el diablo. El mal por medio de lo bueno. Profanar las sacristías resulta más agradable que irse por allá a un motel. ¿Se dan cuenta cómo es de miserable la condición humana? Y que utiliza justamente la apariencia de bien, el bien mezclado con el mal. Ese es el árbol que mata. Entonces, ¿qué dice acá? El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero ahora sigue Pablo con lo que hay que saber. Pero sabemos que la ley es espiritual. El problema no es la ley. Dios dio la ley porque Dios es santo y es espiritual. Mas yo, o sea, el problema soy yo. Yo soy carnal. La ley es espiritual, santa, justa, buena, proviene de Dios. No estamos contra la ley. El problema está que esa ley le pone al hombre en evidencia. Yo no soy tan espiritual como la ley, yo soy carnal. Y por eso algunos ahora quieren cambiar la ley. Como el hombre es gay, entonces vamos a poner una ley gay. Como el hombre quiere matar sus bebés antes que nazca, vamos a hacer una ley a favor del aborto. Eso es lo que está haciendo el espíritu de Anticristo, queriendo cambiar la ley. Es decir, como no podemos hacerlo de la ley, pues hagamos una ley a nuestra medida, a nuestro gusto y gana. Pero esa no es la solución. Vamos a legalizar la marihuana. Vamos a legalizar, ahora ya hay un partido
en Holanda de pederastas que quieren que los niños más jovencitos ya puedan tener relaciones con los viejos verdes. Y esa es la nueva ley que quieren hacer el partido de los pederastas. Imagínense. Pero el Señor dice que su medida es justa. El miserable es el hombre. No hay que cambiar la ley, no hay que poner la ley a la medida del hombre, hay que cambiar el hombre. ¿Pero cómo? Por Jesucristo, su Espíritu, la sangre limpiándolo, el Espíritu regenerándolo, ¿ve? Renovándolo. Y eso solo está en Cristo, en su palabra, en la iglesia, por el Espíritu. No se puede quitar el mal de la sociedad sin que el hombre sea crucificado y regenerado en Cristo. Por más leyes que se den, las más hermosas, mientras el hombre no mude, todo se vuelve pura trampa. Fíjese, un escritor francés llamado Maurice Joly escribió una novela que después de los protocolos de los sabios de Sion plagió parte de esa novela. Y esa novela se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y dice que Maquiavelo, de la era del Renacimiento, se murió y se fue al infierno. Esa es la novela. 3 siglos después, por allá en la era de la Revolución Francesa, Montesquieu, el del espíritu de las leyes, ¿no? Dividir el poder para que como mucho poder no cause abuso, entonces vamos a dividir el judicial del legislativo y del ejecutivo. Ese era el espíritu de las leyes según Montesquieu, pero se murió Montesquieu y se fue también al infierno, según este novelista, Maurice Joly, francés. Y allá en el infierno se encontraron Maquiavelo y Montesquieu y empezaron a charlar. Y entonces Montesquieu le decía cómo era que había que defender el Estado de todas las trampas. Y Maquiavelo le decía cómo podía infiltrar el Poder Judicial y también el Ejecutivo y también el Legislativo y hacerlo otra vez un sancocho de esos que hizo él por allá con los Borgia. Porque el príncipe, que era el ideal de Maquiavelo, era César Borgia, el hijo del Papa Borgia. Y resultó en el infierno que al fin Maquiavelo le desbarató todas las protecciones a Montesquieu. Eso es como una especie de parábola, no es una novela, mostrando cómo el hombre por medio de sus trucos, sus cosas, siempre se va a salir con la suya. Cambian una ley y ya antes que la ley sea promulgada, ya se saben cómo escapar los que no quieren estar bajo esa ley. ¿Me entienden, hermanos? Entonces eso es lo que dice aquí. El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso lo dice Pablo. ¿Ustedes creen que la carne de Pablo era mejorcita que la nuestra? ¿O usted cree que cuando usted se bautizó se le mejoró la carne? A nadie se le mejora la carne por bautizarse. Solo podemos vencer la carne si andamos en Cristo, que ya la venció, cuya victoria está en el Espíritu. Si andamos en la gracia, en la fe, en el Espíritu, vencemos la carne, no por mandamiento, sino por amor a Dios, dependiendo de Él, viviendo por Él. Es la única manera de vencer esa situación horripilante. Entonces por eso dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y cómo fue que él se dio cuenta que era vendido al pecado? ¿No es que él estudió con Gamaliel?
Y quiso ser irreprensible, y hasta dice que fue irreprensible, pero eso no lo dejó tranquilo. Mire lo que dice: porque lo que hago, ¿por qué dice Pablo que está vendido al pecado en la propia carne de Pablo? ¿Por qué Pablo, después de vivir una vida irreprensible, en su testamento de la segunda Timoteo dice que sea el peor de los pecadores? Porque la carne de Pablo no mejoró hasta el último día de su vida, pero no vivió según la carne. Gracias a Dios. Ese peor de los pecadores venció al pecado porque vivió en la gracia, vivió en Cristo. Hizo esa vida que hoy el Señor mismo la pone como un modelo aquí en el Nuevo Testamento, y pone sus cartas aquí para que las leamos. Y Él dice que era el peor de los pecadores, pero no pecaba. ¿Por qué? Porque andaba en la gracia, andaba en el Espíritu, en el descanso, en el reposo prometido por Dios al que cree en Cristo. No al que cree una serie de cláusulas, no, en la persona de Jesús, al que cree en Cristo. Entonces dice: lo que hago no lo entiendo. Note cómo Pablo empieza a describir a sí mismo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No nos pasa la misma cosa a nosotros, hermano? ¿O será que somos de otro planeta? Nos pasa la misma cosa. Y si lo que quiero, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Aunque lo haga, yo no lo quería hacer, me salió otra vez, volví a errar otra vez, pero no hacerlo es mejor. La ley es buena. El problema no es con la ley, es conmigo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Ya no dice los pecados cometidos, dice en singular la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en mí. No importa que venga todos los días bien encorbatadito a la reunión, no importa, el problema no está en la corbata. Les queda muy bien, se ven bien con corbata, pero si no anda en el Espíritu, se le salen las plumas de buitre. Disfrazamos el buitre de paloma, con el primer vientecito se le vuelven las plumas y aparece el cuervo disfrazado. Eso es lo que hay en todo hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel cuyo Dios es Jehová, y podemos confiar en Cristo y ser perdonados y también recibir gracia para perdonar y compartir juntos el Evangelio, que es para mí, para ti, para todos los débiles, para los muertos, para los peores. Es el Evangelio. Escogió lo que no es para deshacer lo que es. Entonces dice aquí: yo sé, mire el saber, lo que sabía Pablo. Yo sé que en mí, y ahora va a explicar, como en mí es espiritual mi cuerpo, ahora va a explicar más exactamente. Esto es, en mi carne no mora el bien. Ni siquiera en la carne de San Pablo mora el bien. Ya era apóstol hacía varios años y todavía en su carne no moraba el bien. ¿Por qué metió el capítulo 7 entre el 6 y el 8? Para que eso de lo bonito que vimos del 6 sepamos que no es en la carne, es en Cristo solo, es en el Espíritu. No busque el bien en usted ni en nadie, solo está en Cristo y en el Espíritu. Lo demás es peligroso. Somos los más peligrosos de la tierra si no estamos en Cristo. Por más sacerdotes que seamos, por más académicos, magistrados, somos peligrosos si no estamos en Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien
o sea, la voluntad humana, el alma, y más adelante va a decir la mente, o sea, la ley de la mente, o sea, todo el poder del alma. En mí, el querer el bien está, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, es decir, el hombre solo, el alma sola, sino el pecado que mora en mí. O sea que el poder del pecado en la carne es mayor a todo el poder del alma. Todo el poder del alma no es suficiente para vencer por sí solo al pecado. Es Cristo y solo Cristo el que nos ayuda. Entonces, ¿qué más dice acá? Así que, queriendo yo, ahí está el alma de Pablo con toda su fuerza, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Porque hay varias leyes, ¿se da cuenta? Él descubrió una ley mientras quería hacer el bien, porque él para eso estudió con Gamaliel y conoció toda la ley y los mandamientos y quiso hacerlo de verdad. Intentó ser irreprensible y hasta parece que lo llegó a hacer en buena parte. Él mismo dice en Filipenses que era irreprensible en cuanto a la ley. Se retenía de hacer el mal y no lo hacía lo más que podía, pero sabía que estaba ahí en él. Aunque no adulteraba, hubiera querido adulterar, aunque no quería matar, quería que se muriera ese y aquella, etc. No mataba, pero aborrecía. No adulteraba, pero codiciaba. Era irreprensible en cuanto a la ley. Por eso Jesús dijo, mire, se os ha dicho así, y lo dice en la ley, pero yo os digo. Solo que Jesús no solo lo dice desde afuera, sino que Él entra y nos ayuda desde adentro. Ese es el régimen nuevo del Espíritu. Entonces dice aquí, así que queriendo yo, ahí está el alma en todo su poder, hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué es una ley? Por ejemplo, yo tiro una piedra para arriba, ¡pum!, cae para abajo. Eso fue solo la primera piedra. Ya cuando tire la segunda ya se va a quedar por allá en las nubes. Puede pasar 100 siglos tirando piedras para arriba y todas le caen para abajo. Y ahí descubre una ley, la ley de la gravedad, ¿verdad? Bueno, eso es una ley, algo que se tiene que repetir siempre de esa manera. Y cuando Pablo quería hacer el bien, no le salía tan bien como quería, y la primera vez uno pensaría, bueno, eso fue esta vez nomás que me falló, fue que seguramente pasó un vientico y la piedra, bueno. Pero cuando vuelve y pasa, y vuelve y pasa, y vuelve y pasa, y pasa, y pasa, ahí se descubre la ley. No una ley que manda solamente desde afuera, sino una ley que manda desde la carne. ¿Cuál fue la ley que él descubrió? Queriendo hacer el bien, que el mal está en mí. No solamente en mi suegra, no solo en el gobierno de derecha o de izquierda, no, en mí, en San Pablo está el mal. Pensamos que era del otro partido el mal, y es de todos los partidos. No hay diferencia, como leíamos en Romanos, todos destituidos de la gloria de Dios, abandonados a nosotros mismos si no recibimos a Cristo. Dios no nos abandonó, pero si no lo recibimos, es como que nosotros mismos nos tiramos al abandono. Pero aquí dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, aún un regenerado como Pablo,
me deleito en la ley de Dios. O sea, ya va otra ley aquí. Una, la ley de Dios. Pero halló en sus miembros una ley distinta a la ley de Dios. La ley de Dios está escrita en tablas, había que ponerla en las paredes, en los muros, en las filacterias, en la entrada de la casa, hablarla todos los días con los niños, leerla todos los días. Esa es la ley de Dios, pero veo otra ley distinta que está en mis miembros, que me manda a hacer algo diferente a lo que me manda Dios. Esa es otra ley. Un conflicto de leyes. La ley de Dios es una, pero la que está afuera, la que está en tabla de piedra, la que está en las columnas, la que está en los cuadros, así como ponemos versículos. Pero en mi carne hay otra ley. Veo otra ley. Hallo el mal está en mí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y ahora mire la tercera ley, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la ley de mi mente es una, que eso es lo que estamos llamando la ley de nuestra alma. La ley está escrita en nuestro corazón. Aún en los que no han leído a Moisés, dice que está escrito en el corazón, el querer el bien está en mí, aunque no puedo hacerlo. En mi mente le doy la razón a la ley, la armonía, el perdón, todo eso está muy bonito. Y esa es la ley de mi mente y la ley de mi alma. O sea, mi voluntad, mi mente y mis emociones concuerdan con la ley de Dios. Pero toda la ley de Dios, escrita en tabla de piedra, toda la fuerza de mi alma, de mi mente, de mi voluntad, de mis sentimientos, no son suficientes para vencer la ley del pecado que está en mi carne, a la cual Adán nos vendió. El primer hombre pecó y la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado. Y ahora todo lo que Dios manda y todo lo que nosotros mismos quisiéramos no es suficiente para mejorarnos. No hay congreso que podamos elegir, presidente que podamos elegir que pueda mejorar esto. Solo Cristo. Mire lo que dice ahí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, ese yo es el alma, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ya van 3 leyes. La ley de Dios, pero afuera, en tabla de piedra, todavía no en mi espíritu. Afuera, en la intención, en el papel, en la madera, puede ser en el bronce, en el plomo, donde quiere escribirla, llevarla a la luna y ponerla en la luna la ley. Ya han puesto la Biblia hasta en las cabecitas de alfileres, pero nuestra carne le vence a nuestra alma. La ley del pecado en la carne es mayor que toda la fuerza del alma. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Dice aquí, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está escrita la ley del pecado? En nuestros miembros, en nuestra carne. O sea que siempre que le damos lugar a la carne, ella va a repetir y repetir y repetir, llevándonos a la corrupción vez tras vez y a la muerte. Entonces, ¿qué más dice? Dice Pablo, miserable de mí. Y ahora dice, ¿quién me librará? Antes decía, yo quiero hacer el bien, yo me voy a librar. Yo voy a hacer esto, no voy a fumar, me voy a reformar, voy a hacerlo por acá, por allá,
voy a ir al retiro de parejas, voy a ir al psiquiatra, voy a tomar tal cosa y nada. Entonces dice, ahora cambió la pregunta, ya no es cómo me libraré, sino quién me librará de este cuerpo de muerte, o lo que llaman Filipenses, cuerpo de la humillación nuestra que nos humilla constantemente. ¿Quién me librará? Ahora la pregunta no es cómo me libraré, ¿a qué psiquiatra? ¿Quién? Entonces dice, gracias doy a Dios. Mire quién lo librará de este caso terrible, un caso psiquiátrico serio de la humanidad entera. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, el apóstol San Pablo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne, que no mejoró para nada, la carne de ningún apóstol ha mejorado hasta el día de la resurrección, cuando seremos libres del cuerpo de la humillación nuestra y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero mientras tanto, la carne de ningún santo apóstol es confiable. Solo Jesucristo resucitado, viviendo por Él y por su Espíritu, podemos vencer. Entonces por eso dice aquí, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea que la ley de Dios que está afuera concuerda con la ley de la mente. Por eso Pablo habla de la ley escrita en los corazones, el querer el bien está en mí. El problema es la carne, que tiene más poder que todo el poder de nuestra alma. Y aunque la ley de Dios nos explique todo, sin la ayuda del Espíritu de Cristo, nada podemos. Pero ahora llega y dice, con la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora, gracias por este ahora otra vez. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, concédeme avanzar un poquito para dejar la otra parte para la noche ya. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora viene una cuarta ley. Ya había mencionado la de Dios, la del pecado y de la muerte en la carne, la de la mente, pero mire lo que faltaba. La ley del Espíritu de vida. Así como la carne tiene una ley, el Espíritu también tiene una ley. Por ejemplo, los caballos andan como caballos, las gallinas como gallinas, los perros como los perros, y el Espíritu anda como Dios, como Cristo. El Espíritu Santo tiene también una ley interna que le hace funcionar espontáneamente conforme a esa ley del Espíritu. Y Dios no solo nos dio el Espíritu, sino nos dio el Espíritu, incluida la ley del Espíritu que opera normalmente, mientras la carne opera anormalmente. Y lo que nos libera de la ley del pecado y de la muerte no es que la desenchufamos, sino que nos dio una ley superior, la del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado, no es que la desenchufo, por eso no quería dejar esto incompleto. El postre principal es este. Ya vamos a almorzar. Pero no quería dejarlo sin el postre, sin la cerecita en el ponqué. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. Mire el testimonio de Pablo. Me ha librado. Él vivía como Cristo, de pronto lo despertaba cantando,
con una canción y feliz, él no sabía por qué, experimentaba ese fluir, el agua fluyendo del pozo, algo que le era dado, viviendo en la gracia, el régimen de la gracia, del Espíritu. Eso fue lo que lo libró de la ley del pecado en su carne, no que la desenchufaron, sino que había algo en su interior que fluía y le ayudaba a vencer lo otro. Fluía por sí solo como fluye cualquier ley. No hay que darle manivela, brota espontáneamente. Y así es el Espíritu en nosotros. De ahí es de donde viene nuestra victoria. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley no podía cambiarme por más que me enseñara qué sería lo ideal. Era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, como la naturaleza humana, solo que en el caso de Cristo, Él no aceptó el pecado, fue tentado y el diablo quiso metérselo, pero Él siempre condenó hasta el fin el pecado en la carne. Entonces dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Siempre el diablo quiso meter en la carne de Jesús, que era como la de Adán antes de pecar, el pecado. Pero Adán dejó que lo metieran y ya no pudo salir de ahí. Ahora Cristo no dejó, sino que en su propia carne condenó al pecado, y por lo que padeció aprendió la obediencia, y no hubo pecado en él, aunque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto no solo imputado, infundido, porque él cumplió la ley. Y ahora el Espíritu tiene todo lo que Él es, tiene todo el botín de su conquista para ayudarnos a ir más allá de la ley. Él magnificó la ley, no siendo más estricto solo desde afuera, sino habiendo cumplido y por naturaleza y espontáneamente nos conduce a lo mejor. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos, lo hago explícito, conforme al Espíritu. Qué importante es estar atento al mover del Espíritu con su ley propia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que dice el texto original es, los que piensan en la carne ponen su mente en la carne. No solo pensar, sino poner su mente en la carne, porque el pensar, la mente es del alma, está entre el espíritu y el cuerpo, pero se puede poner la mente también en el espíritu, poner atención al mover de Dios en nuestro espíritu, a esa suave sugerencia, como un silbo apacible. Pero Elías ya conocía a Dios y ponía atención, conocía a Dios y sabía el mover del silbo, del soplo del Espíritu Divino. No se dejaba mover por terremotos y huracanes, él ponía atención al suave silbo del Espíritu. Y dice, los que son del Espíritu ponen o piensan o ponen su mente, dice el original, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne, estar atento a la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es ocuparse del Espíritu? El Espíritu está en nosotros y hay que estar atento al Espíritu. Cuando Él está alegre, cuando está triste, cuando te sugiere recoger un papelito, cuando te sugiere darle un besito a tu esposa, un abrazo a tu hermano. El mover del Espíritu, la ley del Espíritu, eso es ocuparse del Espíritu, no meterse a un convento o a un seminario, no,
ocuparse del espíritu. Puedes estar en un seminario ocupándote del espíritu y en un convento también, pero si piensas que consagrarse a Dios es matricularte en una entidad religiosa, no estás entendiendo. Ocuparse del espíritu, ese es el asunto. Amén. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esa es la luz verde del semáforo interior. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, yo hubiera querido continuar hasta el final del capítulo, pero ya se me va la hora. Entonces vamos a parar ahí, en ese versículo. Los que viven según la carne no pueden. No hay capacidad en la carne. No se puede agradar a Dios con la carne. No puede agradar a Dios. Vamos entonces a parar aquí, hermanos. Les agradezco. Oremos. Querido Padre, en nombre del Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra, por toda esa tremenda experiencia de tus santos, como Pablo y los barcos que llegaron a buen puerto. No miramos a los que se hundieron, miramos a los que llegaron a buen puerto, así como tú, Señor, venciste y le das la victoria a los que caminan contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.